Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de estar en compañía del ingeniero Cristian Vega, compañero y amigo desde hace muchos años de trabajo y pues es un honor para nosotros poder charlar contigo, Cristian. Te ruego por favor que tomes la palabra y nos cuentes un poquito de tu historia personal a las personas que te están escuchando. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por esta invitación. Un saludo pues a todos los que nos ven en esta transmisión. Qué bueno pues poder compartir un poco, ¿no? de las experiencias que hemos tenido. Yo soy profesor, ¿no? Profesor de la Universidad CESMAC. En este momento estoy desarrollando mi doctorado en la Universidad de Concepción, ¿sí? Es el doctorado en Ingeniería Eléctrica. Y principalmente pues he trabajado en las áreas de redes de datos y machine learning, ¿sí? Durante estos años pues me he dedicado tanto a la parte académica como en proyectos apoyando, ¿no? Algunos procesos tecnológicos en empresas tanto en Nariño como por acá en Chile. Qué bueno poder hablar contigo. Mira que las tecnologías nos permiten hoy en día, aun cuando estamos a mucha distancia física, geográfica, pues poder tener este tipo de interacciones que son tan beneficiosas para muchas personas que a partir de tus conocimientos y de tus tips pueden sacar algunas sugerencias de proyecto de vida. Bienvenido siempre y es para mí pues un placer poder empezar contigo charlando de cómo la tecnología está cambiando nuestras vidas y la ha de cambiar tal vez drásticamente en los próximos años, ¿sí? Esta charla está enmarcada en la llegada de la cuarta revolución industrial, hablando de revolución industrial o de industria 4.0, como un cambio sustancial en la forma de hacer las cosas de acuerdo a la llegada de nuevas herramientas y recursos, ¿sí? Entonces, pues tal vez no quedaría bien empezar preguntándote si a ti te parece que la tecnología ha permeado, porque tal vez al ser tú y yo ingenieros, eso es algo que preconcebimos, ¿sí? Pero te preguntaría tal vez, ¿cómo ves el panorama actual y el panorama futuro de la forma de hacer las cosas en muchas áreas del conocimiento, dada la llegada de tantas nuevas tecnologías? Bueno, digamos que la formación, ¿no? de ingenieros en este minuto es un tema bastante crítico, ¿cierto? Porque con la llegada de tantas tecnologías, muchas veces no se sabe qué enseñar, ¿cierto? Hay esa duda, ¿no? Si seguimos con lo de siempre, ¿cierto? Con currículos llenos de matemáticas, llenos de análisis, o si más bien como que exploramos, ¿no? las problemáticas de las empresas, las problemáticas del entorno, y empezamos como a orientar la educación hacia eso. ¿Sí? Yo soy partidario de que ambas cosas son importantes, ¿cierto? Porque para solucionar esas problemáticas se requiere del conocimiento, ¿sí? Se requiere de un proceso científico muchas veces para solucionar ciertos problemas que son de carácter global, ¿no? Hay otros problemas que son de carácter muy particular, ¿cierto? Que van a requerir la aplicación de estrategias, de técnicas. Entonces, creo que en la formación de ingenieros de hoy día, ¿cierto? Lo importante es, digamos, darle al estudiante esa chispa, ¿cierto? De que él va a ser un sujeto o un agente de cambio en su organización, que seguramente no va a ser quien tenga que apropiar una tecnología, sino quien tenga que difundir una nueva hacia su organización. Eso creo que es importante y hace parte pues de las competencias blandas que deben tener los ingenieros, ¿no? del presente. Sí, sí, muy importante. Esto de las competencias blandas que tocas ahorita es algo transversal a todas las áreas del conocimiento y a todos los profesionales en formación. Hoy en día, razón fundamental para ser elegible a nivel de un empleador, pero también vemos que el conocimiento técnico, como tú bien lo dices, genera oportunidades en nuestro medio, en nuestro contexto, y es importante que la gente que lo vaya a trabajar lo contextualice de acuerdo a las necesidades de cada quien. Ahí está tal vez el arte de la ingeniería en las regiones. Sin embargo, tú, estando en Chile,
has podido ver una mejor articulación universidad-empresa-estado, que sería chévere que nos cuentes a través de los proyectos en los cuales tú has participado, cómo se hace ese ejercicio a nivel de Chile. Eso se trabaja con proyectos mancomunados, donde hay recursos del Estado, donde hay recursos de las empresas y donde se invita a las universidades a participar, ¿sí? Entonces, le contaba anteriormente a usted la experiencia que tuve en el puerto de Coronel. Ese es un proyecto para apoyar el desarrollo tecnológico portuario, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacíamos allí era un sistema para reconocer, para identificar, ¿no? Y hacer un tracking del número que tienen los containers, ¿sí? Ese número, digamos, permite al container identificarlo de manera universal. Entonces, un problema que tenían ellos, desde la ingeniería industrial más que nada, era que no sabían cuántos containers habían en un lote u otro de containers, porque el puerto tenía varios lotes, ¿sí? Entonces, a través del uso de cámaras y de inteligencia artificial, ¿cierto? Se detectaba ese valor, eso se llevaba a una base de datos y pues con esa información ya el Departamento de Ingeniería Industrial podía hacer una mejor planificación, ¿no? Del uso de los patios para los contenedores. Son muchos los proyectos o las pequeñas iniciativas que tú me has contado en algunas oportunidades, pero sería chévere que nos documentes un par más para que podamos ver el alcance de la ingeniería en muchísimas áreas del conocimiento. Bueno, otro proyecto donde estuve trabajando el año pasado fue en el sector forestal, ¿sí? Esta es una región donde se talan muchos bosques para la producción de papel, ¿sí? Y celulosa. Entonces, la empresa que se llama CMPC, ¿cierto? Hizo alianza con la Universidad de Concepción, ¿sí? Para desarrollar lo que se denominaron los desafíos, ¿sí? Entonces, eran ideas que tenían los ejecutivos de la empresa, ¿sí? Y que surgían de las necesidades que tenían allí. Yo participé en el desafío de conectividad, ¿sí? Porque dentro de la tala de los bosques, y esto obviamente se hace al aire libre, y hay cierta información que debe registrarse en campo. Entonces, en este minuto, pues, lo que hacían ellos era cómo hacer todo el tema de la faena forestal, talar los árboles que tenían, y al final volcar esa información a los sistemas. Entonces, eso pues generaba pérdidas porque había casos donde no concordaban, ¿no? La orden de producción con lo que realmente ellos hacían, ¿sí? O se cancelaban las órdenes de producción y ellos ya tenían la parte del bosque talado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el hecho de contar con conectividad dentro del bosque era necesario, ¿sí? Para poder mejorar el tema de la planeación de las operaciones, ¿sí? Otra experiencia donde estuve trabajando fue un proyecto que se desarrolló acá con el programa de biología, ¿sí? Y con la empresa que hace Senar Pesca, ¿sí? Es la empresa que se encarga de todo el tema del control de la pesca en los puertos de Chile, ¿sí? Entonces, el proyecto de investigación en el cual yo participé, lo que buscaba era, a través de las fotografías de los pescaditos, tratar de identificar las especies, ¿sí? Porque hay unas especies que acá no se pueden, digamos, capturar por temas de conservación ecológica, ¿sí? Entonces, si se pasaba eso de una determinada cantidad en la cosecha, ¿no? En la pesca, ¿no? De los peces, entonces eso indicaba, pues, que podía acarrear una sanción o algo para la empresa que estaba haciendo esa pesquisa, ¿sí? Entonces, lo que se desarrolló allí, pues, fue unos algoritmos de inteligencia artificial para poder detectar el tipo de especie que se tenía en una fotografía. Luego eso se pasó ya a una banda transportadora. Entonces empezó a haber un desarrollo tecnológico allí para apoyar ese proceso de fiscalización de la pesca de estas especies. Sí, mira, lo que tú nos cuentas a mí me parece supremamente interesante porque siempre he creído que el aporte de la ciencia a través de las universidades y al medio productivo, al sector productivo, puede ser inmenso. Sin embargo, hay una barrera importante que es el tiempo que tiene la gente de la universidad para trabajar versus el tiempo en el cual quiere la respuesta las empresas. Siempre hay una gran diferencia y las empresas quieren como todo para allá,
mientras que la universidad pues tiene sus tiempos de desarrollo. ¿En Chile se ha podido solventar esta oportunidad de mejora? Bueno, sí, los proyectos realmente son, digamos que de mediano plazo, son a 1 o 2 años a lo más, ¿cierto? Y se trata de abordar problemáticas que son críticas y donde el conocimiento puede aportar. Obviamente, no en todas las problemáticas pueden resolverse desde la academia. Va a haber cosas que pronto lo solucionen firmas especializadas en consultoría y este tipo de cosas, pero por ejemplo en los proyectos donde yo he participado ha sido posible, ¿no? Llevar este conocimiento para el beneficio del desarrollo empresarial acá en Chile. Mira que yo veo tan importante ahí en tu alocución el hecho de la planificación organizacional de las empresas, que puedan no ver solamente el futuro al corto plazo, en los próximos 3 meses, sino que sepa su norte claramente para que pueda establecer esas alianzas con las universidades y tal vez proyectos de un poco de más larga vida, como 1 o 2 años, para que pueda haber esa interacción fluida, ¿no? Maravilloso. Cristian, Sí. para nosotros pues un misterio que en las regiones como la que nosotros estamos, que es Nariño, pues es un poquito más complicado el acceso a recursos para poder hacer desarrollo e investigación, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es tu pensar? ¿Tú crees que la investigación como tal en lugares como Nariño puede tener alta injerencia para el crecimiento regional? Yo considero que sí, o sea, cuando se une el conocimiento, ¿no? que puede brindar la academia a sectores como el agrícola, el minero, el pesquero, ¿cierto? En Nariño, pues que son sectores tan fuertes, ¿sí? Entonces yo creo que hay que hacer una apuesta, obviamente todo esto pues va a venir de una política, ¿no? Nacional de ciencia y tecnología, pero también como de la buena intención de las empresas, ¿no? ¿Sí? Como de pensar que esos talentos jóvenes que van a captar, pues lo que van a hacer realmente es aportar a su empresa. Y nosotros en CESMAC lo hemos vivido, ¿cierto? En el tema de práctica empresarial, más que nada con las empresas de servicios biomédicos, ¿no? Muchos estudiantes arrancan allí haciendo su práctica y continúan, ¿no? Continúan trabajando en la empresa. Entonces, es un tema de confianza, ¿cierto? De que la empresa pueda, digamos, brindar ese espacio para que la universidad lo pueda apoyar, ¿sí? Y no solo a través de los estudiantes, sino que también los profesores estén inmersos ahí. Claro que sí. Es generar el ecosistema, ¿no? Eso donde tenemos todavía el pendiente y ojalá que a futuro lo podamos resolver. Bueno, y hablando de tecnologías de la cuarta revolución industrial, hay 10, 13 tecnologías priorizadas para hablar de cuarta revolución industrial. Dime tú, aparte de lo que trabajas, que es inteligencia artificial, robótica y estas cuestiones, ¿qué tecnologías crees tú que le van a aportar más al cambio hacia la tecnificación? Bueno, hay una que es muy importante, ¿cierto? Que es la revolución con la 5G, ¿no? Para la comunicación. Por ejemplo, en el área de la telemedicina, ¿cierto? El hecho de tener esta tecnología va a permitir que la latencia, es decir, el retardo que nos toma en que la información llegue de un lado a otro, sea tan pequeña que va a ser posible, por ejemplo, hacer operaciones de forma remota y de forma exitosa, ¿cierto? Entonces es una combinación de la telemedicina y de la robótica, ¿sí? Y entonces ese es uno de los cambios importantes, ¿cierto? También la posibilidad de conectar más sensores, de conectar más máquinas, encaminado a reunir una gran cantidad de datos y darle valor a esos datos. Entonces también creo que es muy importante dentro de esta revolución industrial, esta nueva revolución industrial, el valor que se le da a los datos, ¿no? La posibilidad de no solo de colectar los datos, sino que esos datos hablen, por decirlo así, muestren patrones, ¿sí? Que les permitan a la empresa, por ejemplo, dónde apuntar sus estrategias de marketing, ¿cierto? Cómo mejorar su producción, cómo mejorar sus tiempos de envío, ¿sí? Dónde están los cuellos de botella en los procesos. Creo que eso es a lo que se tiende actualmente.
¿Creerías que este tipo de tecnologías son restrictivas para gran empresa? Bueno, por lo menos el tema de la ciencia de datos, no. ¿Sí? O sea, desde una empresa pequeña puede generar fácilmente la base de datos de sus clientes, la producción semanal que tiene, y a partir de eso generar distintos modelos, ¿no? Modelos de proyección. No creo que todas las herramientas o las tecnologías sean restrictivas o tengan un presupuesto dado, sino que pues hay que ver si primero pues son convenientes, ¿no? Para la empresa y a partir de ese análisis buscar una alternativa pues que sea factible. Ok, mira que estaba buscando aquí en mi celular porque casualmente en un grupo de Facebook que se llama Science encontré un dato perturbador, por así decirlo, que dice que Japón, a través de su Instituto Nacional de Información y de Comunicaciones, ha logrado conseguir una velocidad de 319 terabytes por segundo en transmisión, lo cual equivale a 50.000 películas por segundo. Eso es una velocidad de transmisión gigante. Yo quisiera, a ti te teníamos como experto de telecomunicaciones acá en la universidad, y yo quisiera que les cuentes un poquito a la gente que te escucha cuáles son las ventajas de esas ampliaciones tan grandes en velocidad. ¿Qué sí se puede hacer ahora? Bueno, un caso muy particular, por ejemplo, ocurrió cuando se tomó la fotografía del agujero negro, ¿cierto? En un mundo que está tan conectado, ¿no? Esta fotografía se construyó a partir de, creo que de 13 radiotelescopios que estaban alrededor de todo el mundo, ¿cierto? Juntando información de todos estos radiotelescopios. Y lo curioso es que esa información la llevaron por avión, porque eran muchos petabytes de datos, ¿sí? Y existen redes de datos académicas donde todos los días se transfiere información en estos experimentos. Sí, pero en este caso resultó más económico, ¿cierto? Utilizar el transporte aéreo y poder llevar esos datos de una forma más rápida, ¿sí? Entonces, creo que con este tipo de desarrollos, por ejemplo, en el campo científico, donde se recoge tanta información, contar con unas troncales a esa velocidad, pues va a ser súper bueno, ¿no? Para ese tipo de cosas. Lo otro, pues, para seguir mejorando la calidad de los servicios, ¿cierto? Para innovar en nuevos servicios. Ya vemos que el streaming de video con todo esto de la pandemia ya es algo que funciona relativamente bien, ¿no? Si nos vamos hace unos 5 años atrás nomás, por ejemplo, hacer una teleclase era algo imposible, ¿cierto? Pero ahora con estas plataformas Teams, Zoom, y bueno, el desarrollo, ¿no? Que ha habido en las conexiones de banda ancha, ¿cierto? Por lo menos, por ejemplo, acá en Chile un paquete básico ya es con 500 megabits por segundo, ¿cierto? Cosa que cuando recuerdo estar en el pregrado, lo que más uno podía tener era 1 mega. Entonces... Yo tengo 75 actualmente en mi casa, o sea, imagínate la diferencia. sí, entonces... o sea, el hecho de tener mayor capacidad de transmisión obviamente abre bastante espacio, no solo para el tema de entretenimiento, sino para el tema de intercambio de datos científicos, ¿no? El tema de intercambio de datos entre las empresas, ¿no? El tema de los respaldos, la seguridad de información. Entonces, tener un buen canal de comunicación siempre es algo positivo. Hay dos ejemplos que yo siempre toco y es la posibilidad, por ejemplo, de los autos autónomos, perdón la redundancia, que se pueden manejar solos a través de la nueva tecnología 5G de comunicaciones, que permite ya una transferencia más fluida de información y poder revisar los sensores en tiempo real, ¿no? Y otra tecnología que me parece maravillosa es la de la cirugía a distancia, que es posible hacerla a través de la visión del paciente en hologramas, porque son transmitidos en tiempo real y eso requiere un alto tráfico de datos, ¿no? De información. Qué maravilla que la tecnología nos permita hacer este tipo de cosas y que creo que le falta todavía muchísimo por crecer. ¿Qué opinas? Sí, justo, pues, digamos, lo que estamos trabajando acá desde mi proyecto de tesis de doctorado, está encaminado a mejorar esta transmisión de grandes flujos de información, ¿cierto? Hay un problema que se tiene en todo, que es la congestión,
¿sí? Eso es como uno querer salir de aquí, tomar la carretera y llegar a otro destino. Siempre se van a encontrar lugares donde existe congestión. Entonces, lo que se busca con el control de congestión es tratar, ¿no?, de que la información llegue más rápido de un lado a otro, ¿sí? Entonces, yo creo que desde la parte investigativa hay harto por hacer en control de congestión, en la mejora de los protocolos, en hacer protocolos más livianos, pero también a la vez más seguros, ¿cierto? Y mucho más predictivos, ¿sí? La desventaja que tienen los protocolos tradicionales de red es que funcionan, pero tienen el problema en que cambian las condiciones del canal y ellos no saben qué hacer, ¿sí? Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando actualmente acá desde el grupo de investigación de la universidad. Súper, qué bueno escucharlo porque eso ya son cosas de punta, me parece que ya es otro nivel de conocimiento y pues auguramos éxitos gigantes en tu proceso de formación. Cristian, ya yéndonos un poquito más al sector empresarial, ¿cómo crees que se puede hacer desde una empresa para la toma de decisiones de cambios tecnológicos? ¿Dónde basar o dónde fundamentar su selección y poder decir esta tecnología sí o esta no? Bueno, algo que de pronto le deja a uno mucho el estar inmerso en investigación es ver qué se ha hecho antes, ¿no? Ver qué han hecho otros, ver qué ha funcionado en otros ambientes parecidos, ¿sí? Ver qué no ha funcionado, ¿no? También es importante. Entonces creo que se requiere en las empresas que haya un liderazgo tecnológico, ¿cierto? Una oportunidad de hacer prototipos, de hacer pruebas, ¿sí? Es decir, que se asignen recursos para hacer este tipo de pruebas. Por ejemplo, si nos vamos al tema de ciencia de datos, que haya una oficina de desarrollo que se encargue de generar modelos, de irlos testeando en el mercado, ¿sí?, con algunos clientes, por ejemplo, y ver si eso está retroalimentando a la empresa. O sea, es un tema de inversión, ¿sí?, porque no hay que considerar a la tecnología nunca como un gasto, ¿no?, sino más bien como una inversión desde el punto de vista empresarial. Así es, eso creo que hemos comulgado en bastantes entrevistas que he podido hacer, se comulga en que eso es supremamente necesario. Revisar la potencia de la tecnología y aunque es una inversión fuerte, pues validar la importancia que esto tiene para el impacto en sociedad de sus negocios. Bien, bueno, Cristian, para nosotros ha sido un placer tenerte el día de hoy. Es súper enriquecedor escuchar a personas que ya están en el último nivel de formación y ya con un panorama de la tecnología muchísimo más amplio. Me gustaría que les dejes tal vez tu hoja de ruta para las personas que quieren, como tú, llegar a estudiar un doctorado y trabajar en la punta de la ciencia. Bueno, lo primero es es ser muy inquieto, ¿cierto? Es ser muy curioso. Eso es algo que digamos, no se aprende en la universidad, creo que uno lo trae desde casa. Obviamente la universidad nos ayuda a cultivar el espíritu investigativo, ¿cierto? A la necesidad de descubrir nuevas cosas, ¿sí? De pronto de no quedarnos con lo que de pronto está en los libros y ya está hecho, ¿cierto? Sino con la capacidad de experimentar, de invertirle tiempo a eso. Lo otro, pues, que es muy importante para desarrollar un doctorado, pues, obviamente es fortalecer la competencia en segundo idioma, ¿sí? En este minuto, pues, me encuentro haciendo trámites para la visa en Estados Unidos. Espero poder hacer allá una pasantía de investigación para poder desarrollar unos experimentos, pero para poder hablar con ellos, pues, obviamente requiero la competencia del inglés, ¿cierto? Requiero poder intercambiar mails con ellos, en una reunión poder defenderme de alguna forma, ¿cierto? Entonces, eso es importante para el tema de los estudios. Y lo otro, pues, es buscar las oportunidades, ¿cierto? Una de las ventajas que tiene este campo de investigación, pues, es que existen becas, ¿no? Entonces, tratar de meterse como en el mundo de las postulaciones, ¿cierto? Buscar fondos, eso lo hace bastante entretenido hasta cierto punto, ¿no? Poder, digamos, uno ir trazando su propio camino, ¿sí? Pero digamos que para los estudiantes, identificar, ¿no?, un área del conocimiento que los apasione. O sea,
Realmente uno está acá más por pasión que por la plata o por el prestigio o lo que uno puede hacer, ¿cierto? Es esa curiosidad, esas ganas de aprender lo que debe tener una persona que quiera meterse en el campo investigativo. Mira que, comulgando con las tres cosas que acabas de decir, yo recuerdo que una de las charlas que yo le daba en su momento a los estudiantes se basaba en algo que aprendí de los libros, que decía que por más que seas el mejor estudiante, vas a aprender máximo el 50% del conocimiento que te intentan transferir, ¿sí? Y en ese sentido, todo el otro 50% que te queda en pendiente está de esa inquietud y de esas ganas de aprender que te llevan a ser un poquito curioso y buscar por fuera para complementar lo que quieres saber y volverte diferente al resto. Muy, muy importante. Lo segundo que me parece importante de lo que acabas de mencionar es entender que el buscar las becas y las conexiones se basa también en entender que en personas como tú pueden encontrar una gran herramienta para ayudarles a hacer el curado de contenido. Así que me gustaría que, si puedes, les compartas el contacto tuyo para que puedan hacerte alguna pregunta puntual en el caso de estar aplicando para una beca. Claro que sí, ingeniero. O sea, vamos, uno se acostumbra ya a vivir de las postulaciones, ¿no? Algo curioso que me pasó el año pasado por todo esto de la pandemia fue que me presenté 3 veces a la beca de pasantía de investigación y las 3 veces me la adjudiqué y no pude ejecutarla pues por toda esta contingencia. Ajá. ¿Sí? Entonces, digamos que se tiene ya un buen recorrido en el tema de postulaciones y el primer tip que yo daría es leer la postulación muy al detalle, ¿cierto? Ver qué es lo que una persona que revisaría esa postulación quisiera ver, ¿sí? Y lo otro es resaltar también las competencias humanas, ¿no? Que uno tiene, más allá de los títulos o de los logros, ¿cierto? También qué habilidades blandas uno posee y puede aportarle a esa persona que lo va a financiar a uno en algo. El idioma, Cristian, es una cosa supremamente importante. Cuando yo tenía la oportunidad de representar a la universidad para ir a las reuniones de universidades a nivel país, entendíamos que las opciones de lograr una beca en el exterior, así sea en un país hispanohablante, ojo, se remitían a tu conocimiento en inglés. Incluso era más importante que el mismísimo desempeño a través de las calificaciones. Podríamos decir que 7 de cada 10 opciones se remitían a tu competencia certificada en una segunda lengua. Así que comulgo totalmente con lo que acabas de decir y contar, y espero que nuestros estudiantes pongan en su plan de vida y proyecto a corto plazo el tener la segunda lengua. Sí, es muy importante que lo fortalezcan, ¿cierto? De hecho, pues yo di el pasito hacia Chile por esa situación. Nunca me consideré el mejor para inglés, o sea, pero pues con el paso del tiempo y haciendo cursos y más que nada con la interacción, ¿no? Con esta gente de Estados Unidos, pues se ha ido fortaleciendo esa competencia, ¿no? Entonces sí, pues digamos que uno de estudiantes tiene posibilidades de entrar a un club conversacional o a este tipo de dinámicas, son muy enriquecedoras, ¿sí? Muy enriquecedoras. O si ustedes tienen redes sociales y pueden buscar amigos en otro lado y escribirse en inglés por lo menos, ya va dando, uno va creciendo, ¿no? El conocimiento en cuanto al idioma, ¿sí? Bueno, yo creo que hay la posibilidad de tanto youtuber y tanta cosa, pues así como hay youtubers que no hacen nada importante, pues también hay gente que a veces da tips, ¿no? De cómo presentarse, cómo saludar en inglés. Yo me la paso viendo eso, ¿cierto? Entonces espero que ahora en esta nueva experiencia internacional pues pueda llegar como con un mejor nivel, ¿cierto? Obviamente desde la humildad, pues ellos sabrán que uno no es nativo, ¿cierto? Entonces es también perder el miedo, ¿no? Es también perder el miedo a enfrentarse a estos nuevos escenarios. Sí, de hecho,
En primera instancia, al escuchar, esto causa hasta dolor de cabeza, el esfuerzo que uno hace por tratar de entender todo lo que está viviendo en otro idioma, ¿no? Pero con el paso del tiempo, en mi caso particular, por ejemplo, yo creo que ya escucho bien el inglés, lo escribo más o menos, pero me cuesta todavía la fluidez al hablar porque creo que ese miedo del que tú hablas lo vivimos absolutamente todos, ¿no? Bueno, esperemos que cada uno tenga sus propias estrategias y herramientas para poder vencerlo. Ojalá hayan más clubes conversacionales en nuestro país para que puedan soltarse de alguna manera con otras personas en los mismos procesos. Y por último, déjanos por favor tu correo electrónico para las personas que estén interesadas en contactarte. Bueno, mi correo electrónico es cfvega@unicesmag.edu.co. Sesmag con C, ¿no? CS. Con CS, sesmag.edu.co. Pueden hacer una búsqueda rápida en Google, Cristian Vega, Sesmag, y ahí voy a aparecer. Ahí está mi página web, todo el contacto para que me puedan escribir. También me pueden encontrar en LinkedIn, ¿sí? Por si ustedes están en esa red, ahí también a veces comparto alguna que otra cosa interesante de lo que hago o de lo que encuentro que puede ser de provecho para mis contactos. Y nada, pues la invitación es digamos, a las personas que están viendo este video, ¿cierto? A que no dejen morir esa curiosidad, ¿cierto? Que le dediquen tiempo, que la ingeniería pues es una profesión bastante importante a nivel mundial. Afortunadamente, lo que ustedes aprendan lo van a poder apropiar o utilizar en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Yo cuando llegué a Chile llegué con ese temor y dije, no, de pronto mi nivel por haber estudiado, yo estudié también en una universidad en Nariño, en la región, dije, de pronto mi nivel no es suficiente para esto, pero afortunadamente me logré destacar dentro de los compañeros y hay una cosa importante que tenemos los nariñenses y es esa dedicación, ¿cierto? Ese no botar la toalla, creo que nos destaca a nivel no solo nacional, sino también internacional. Esa capacidad de no rendirse ante la primera, creo que nos destaca del resto. Constantemente nosotros escuchamos de tus logros, Cristian, y nos glorificamos en ellos. Así que felicitaciones por tu proceso, mucho ánimo para que termines tu doctorado con éxito total y pues en la pasantía en Estados Unidos que te vaya muy bien. Un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Sí, la idea es volver el próximo año. Espero pues retomar allá las clases, ¿cierto? Hacer algo de investigación también. Ha habido harto que he aprendido por acá, entonces la idea es llegar a replicar cosas y otras cosas, avanzar de lo que hemos hecho por acá. Perfecto, te esperamos. Un abrazo, Cristian. Muy buena tarde. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao.